me parece un desperdicio, porque era encantadora e inteligente. Haber alguien a quien pueda servirle un hombre en casa, aunque sea un tanto homicida. Ahora cuéntame un poco más de tu día en la oficina. ¿Por dónde empiezo? Sheila se volvió a estacionar en mi lugar. Esa Sheila te ha dado problemas siempre, ¿verdad? Oh, sí. No me interesa con quién esté durmiendo. Ese ha sido mi espacio desde 1981. ¿Estás buscando esto? Autodestrucción. No, ay, no. Bien, ¿dónde me quedé? Oh, sí. Sheila, pues bien, ha tenido cierta actitud desde el principio. Debía ser nuestra supervisora. Pero entonces Dottie se fue porque iban a ser su hijo. Bueno, ella decía... Muy bien. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenidos. Nuevamente un episodio del Agasajo Radio después de algunas semanas de, diferentes situaciones a nivel personal que a cualquier ser humano mortal de carne y hueso le puede pasar. Ya hablaremos un pequeño parón. un pequeño parón de diferentes causas, motivos y razones. Pero aquí estamos, jamás nos rendiremos. Jamás Never dejaremos. surrender. Never give up, never surrender. Como siempre, aquí está Lux, su acompañante, que, antes de comenzar, primero agradecer a 1000 escuchas que hemos tenido. Es un pequeño escalón dentro de nuestro proyecto personal. Hemos alcanzado las 1000 reproducciones en todos nuestros capítulos combinados. Hemos alcanzado dentro de España, por ejemplo, nos escuchan en Madrid, en Cataluña, comunidades, no ciudades, específicamente Madrid, ¿qué comunidad Madrid? Por supuesto, Aragón sigue siendo, por obvias razones, el fortín del Agasajo Radio. Hemos seguido impactando Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ojo con eso, Rusia, a pesar de los bloqueos que tenemos en YouTube por los temas de monetización y derechos de autor, con las políticas draconianas de YouTube con el uso de música y derechos de autor, que no estamos en este momento lucrándonos de ninguna forma. Por supuesto, Colombia haciendo ese fortín enorme. Muy agradecidos con nuestros escuchas, a quienes acompañamos en el trancón, en el gimnasio, trotando, haciendo la compra, cocinando, bañándose y demás. Y que tenemos de muy buena fuente que nuestras voces les traen calma, les traen un poco de paz a esa tormenta de vida que suelen tener. Entonces, uso estos minutos para tender la cama y agradecerlos. Y ahora que nos pueden ver, tanto en YouTube como en Spotify, se está cargando esto en vivo. Entonces, un saludo, esperamos quedar muy, muy guapos a la cámara. Y pues si nos quieren poner en un televisor y demás, escucharnos, pues también es que sea una experiencia ahora no solamente auditiva, sino visual. Como ya lo pueden ver, está con nosotros Gordo, entonces una fuerte bienvenida a Gordo una vez más. Fenris, que está aquí a mi lado, así que un saludo para los dos. Fenris, primero tú, adelante. Hola Lux, hola a todos, Radio Escuchas. Un placer de volver a estar acá después de en serio unas semanas de un parón por diferentes temas de índole, cumpleaños, gripa, viajes, todo lo que puede Cordales, cordales. Acá estoy grabando, despidos. acá estoy despidos, sí. En este momento soy la cuota de empleo de este grupo. El porcentaje de empleo de la Agasajo Radio se encuentra en el 33.3%. 33%. Estamos, o sea, esto también es un mensaje, si alguien sabe de algo, ¿por qué no? Acá tenemos a dos grandes profesionales. Escríbanos, nunca nos escriben, pero puede ser una gran No oportunidad. nos escriben de a mucho. El De a correo mucho. es Pero puede ser el agasajoradio@gmail.com y decir, oiga, ajá. necesito un profesor de química, oiga, necesito un experto en reclutamiento o un psicólogo. Bueno, ya hablaremos también de otros proyectos del Agasajo Radio como plataforma para dar unos programas mucho más cortos de los que solemos dar, pero con información sustanciosa muy valiosa que puede mejorar las vidas de millones. Igual nos mantenemos en esta franja del podcast de historias, de hablar de muchos temas y a la vez de nada, que es nuestra marca. Hemos recibido retroalimentación sobre los temas que más gustan.
gustan mucho los corazones rotos, a la gente le encanta el chisme, Ajá. el chisme nos gusta a todos, nos encanta, tengo que decirlo. Entonces los corazones rotos gustan mucho, los temas de interés general también gustan mucho. Y es donde hemos sido muy fuertes con la audiencia y lo veíamos con Lux en un informe de gerencia, tuvimos una reunión de gerencia, íbamos a grabar un podcast, pero tuvimos una reunión de gerencia corta, sin mucho Excel, sin una reunión de 2 horas por Teams, sin correos previos de cordial saludo a SAP, for your information. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los episodios que más se repiten y más? Ahí pudimos identificar donde somos muy fuertes. Entonces, basado en eso, hemos tomado decisiones sobre posibles otros capítulos, utilizando el Agasaja Radio como una franja, como una base, como una plataforma para hacer otros programas, pero pues nos mantenemos en nuestro habitual contenido. Y hoy con un invitado, o sea, obviamente él ya estaba acá, él es uno de nuestros radioescuchas más fieles, leales, nos critica, nos ataca, nos pide capítulos, nos pide continuidad, nos pide disciplina. Gordo, bienvenido. Hola, hola a todos. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento los radioescuchas escuchen esto, pero pues muy buenas para todos. Y a ustedes, gracias muchachos por la invitación, casi que no. Y sí, sí, toca llamarlos al orden y espero que se pongan más juiciosos con el podcast. Fíjense que lo que comentaba Lux ahorita no lo conocía, eso de que ya tengan 1000 radioescuchas me parece que es un número significativo y pues si se disciplinan y bueno, y sacan adelante las ideas que tienen ahorita, pues la vaina va para Hay, adelante. hay muchas ideas en este momento porque pues definitivamente la necesidad es la madre de la creatividad en muchos escenarios. Y Exacto. sí que estamos apuntando a explotar nuestras capacidades y nuestra compañía y nuestros servicios. El portafolio de servicios de la Agasajo Radio se está por expandirse. Portafolio de servicios desde la base del conocimiento, ¿no? Debemos Sí, aclarar. sí, sí. No Sí, vamos a señor. No explorar vamos, nuestros no vamos, agujeros, no vamos a no, usar nuestros agujeros como fuente de como fuente de ingresos. ingresos, ni ninguna de las partes de nuestro cuerpo que cuelga de ellas, ni la de nadie más, ni vamos a entrar a ninguna de esas páginas azules que son solamente para ventiladores. Ventilador en inglés también se escribe fan, ¿verdad? Sí. Entonces, no vamos a hacer eso, pero sí vamos a expandir, obviamente, como lo estaba mencionando Fenris, una oferta de servicios. Queremos convertirnos en lo que nos hemos sido hasta ahora y hemos sido sus acompañantes económicos y amigables, los chicos de al lado que están dispuestos a ayudarle con cosas. Como le estaba diciendo a Fenris, vamos a convertirnos en el D1 del contenido, en el ARA, el Hard Discount. Entonces, sí, porque estamos hartos de esos creadores de contenido que están sentados en una torre de marfil y se creen los mejores y tienes que pagar para entrar a mi grupo privado y son cantidades de dinero absurdo y a la final quedas con ese sin sabor de que realmente no era la experiencia que estabas buscando. Cuando realmente estabas buscando una persona que te escuchara, con una persona que te diera un consejo de verdad, que te acompañara a crear tu empresa, bueno, una serie de cosas que ya lo hablaremos después. No es por el espacio ahora, pero ya tendremos más detalles acerca del portafolio extendido de la Agasajo Radio Presenta, nuestras soluciones de vida como amigos que somos. Diversión Correcto. con banderas. Así es, ya estaremos dando soluciones de química hogareña con Gordo, pero bueno, eso será. Química para amas de casa, química para desempleados, Química para planchar, o la otra que hablamos. que no se te dañe tu ensalada en la nevera, cosas así, de ese estilo, Que no se te dañe la manicura. que no se te Cosas dañe muy la sencillas manicura. que te dañan la manicura desde la Útiles. química. Imagínate tú invertir en una manicura, eso ahorita es costoso, ¿no? Eso Y que ahorita se te cuesta. dañe esa vaina de un día para otro, pues bueno, Todo Sí, es porque bueno usaste el como jabón buscar que no era. estrategias de Usa, ciencia que te ayuden usa a el jabón que te mantener ese dice ingreso. gordo. Ujú. Muy bien. entonces tenemos ese anuncio y bueno, hoy venimos con un nuevo tema, como lo pueden ver en el título del podcast, un tema que digamos acá estamos tres protohombres en la mediana edad, Protomachos. en la mediana edad más buscando el sentido de la vida y de dejar un legado y de justamente vimos la revolución digital a flote y lo estamos viendo ahora con más fuerza.
pues trajimos este tema a la mesa para un poco hablar de él y debatir, más que explicar o algo, porque muchos sabrán un poco más del tema, es debatir sobre la génesis, sobre cómo interactuamos con este tema y cómo puede ser una posible amenaza desde la parte de nuestro gusto por el cine, como lo se han dado cuenta, y nuestro gusto por los apocalipsis y por las catástrofes y demás, y proyectando siempre que el invierno se acerca y que el Ragnarok y que bueno, Mm. todo este tipo de cataclismos que siempre estamos esperando día a día y nos llegó una pandemia y dijimos, este es el fin que tanto habíamos dicho y no fue así, bueno, pues seguimos en ese, no en esa búsqueda, pero siempre pronosticando un fin de todos los tiempos. Cerraremos como con ese tema de cómo puede amenazar en el futuro estas inteligencias artificiales. Así es. Creo que fundamentalmente venimos acá con una serie de datos. Primero, que queremos explorar un poco la génesis de lo que está sucediendo. Tenemos una invitada muy especial. Más adelante en el podcast la vamos a traer. Y pues unas consideraciones finales, ¿no? Acerca de ese futuro, acerca de ese posible fin. Sabemos que posiblemente la gran mayoría de los que nos escuchan no han nadado, no se han sumergido a lo profundo de la información que hay con respecto a inteligencia artificial. No hace falta que usted sea un experto. Si usted está escuchando esto y dice, no, estos manes se van a poner a tocar un tema intragable, impasable, no. Recuerden que la premisa del Agasajo Radio es poder dejar esto de la misma calidad que la leche del de uno. Lo mínimo necesario para poder considerar que es leche. Usted no se preocupe por lo demás. Correcto. Y después del símil de esa leche, podemos ir Una analogía. transicionando a nuestro primer acto y es la génesis de la inteligencia artificial, cómo esto cambia nuestras vidas y una perspectiva pues desde cada uno de lo que considera la inteligencia artificial hoy en día. Entonces damos como siempre un inicio, un paso musical. Tenemos un tema que viene desde la consola de mando unificada, desde el audio unificado, que le va a dar, y como siempre, pues algo de rock and roll pop o a veces Sí, reggaetón, que le da transición a los temas. Gracias, De Gordo, por sabor. poner la cuota de reggaetón. Tú abriste la puerta al reggaetón con tu combi Ahorita les pongo un completa. reggaetón. Vea, eso hay que ponerlo hoy. Se me acabó de ocurrir y en serio que es, o sea, es preciso para el tema de hoy. Ahorita les Lo digo. podemos poner de cierre con mucho gusto, Sí, sí, Gordo, sí. claro que lo sí. podemos poner de cierre, si no, no De hay cierre. problema. Y Bueno, listo. Que suene, pero que suene. Va a sonar, tranquilo. Eso. Em, de futuro pasado, Future Past, Duran Duran, un temazo que me tiene vibrando alto desde hace un tiempo es Invisible. They say, has the memory gone? Are you feeling numb? Not a word, they say, but a voiceless crowd isn't backing down when the air turns red with a loaded hesitation. Can you say my name? Has the memory gone? Are you feeling numb? Have we all become invisible? Muy bien, así muy breve esa última parte, no pongo todo el audio completo porque creo que ese cierre es la voz de este vocalista ahí cerrando. Pero principalmente porque si nos hemos vuelto un poco insensibles, podemos olvidar un poco en esta época de dónde venimos. Y quiero partir de esta, pues como todo, usualmente nuestras metáforas adolescentes en lo que todo se refiere a temas sexuales. Las vamos a comenzar a introducirlo muy lentamente. Lo hablábamos en la preproducción, así que yo voy a comenzar para tocar primero el tema de dónde carajos viene la IA o el concepto de inteligencia artificial y pues a veces voy a abreviarlo como IA, pues porque es que inteligencia artificial te llena la boca y
y la saliva y el tiempo se agota. A ver, el tema de inteligencia artificial, y de nuevo, esto va a ser muy general, posiblemente me voy a pasar información un poco por encima, no me golpeen, por favor, pero dentro de este grupo, una persona que ha dedicado tiempo personal a intentar entender más de este fenómeno en varios niveles. Para comprender muchas cosas, vamos a partir de los hechos, de las cosas que existen antes de cualquier conjetura. Entonces, sin más, la inteligencia artificial parte de un concepto son conceptos de lógica aristotélica, de lógica socrática, que son conceptos que muchos quizás vimos en el colegio o que vimos si fue usted ingeniero como Fenris o fue un letrado, un profesor como lo es Gordo, pero muchos lo vimos como parte de pensum obligatorio en el colegio. Verdadero y falso da falso, verdadero más verdadero da verdadero, positivo con positivo a positivo. Eso está mucho en reglas matemáticas. em, sí, solo sí, el o, el y, la búsqueda booleana, el uso de corchetes para poder acelerar ciertas operaciones de lógica dentro de otras operaciones anidadas. Esos conceptos lógicos que si usted tiene algún trasfondo en programación o si tiene un trasfondo en matemática o si tiene algún trasfondo en el uso de lógica, no le es desconocido. De hecho, muchas de las leyes matemáticas están basadas en procesos netamente lógicos. Lo primero que viene ahí, esa es la parte operativa, esa es la inteligencia artificial funcional operativa. ¿Qué funciona detrás? Son reglas lógicas, porque eso detrás tiene que funcionar con una serie de reglas. Es la parte básica, como la parte celular. Luego vienen otros temas, digamos que en temas históricos. En el siglo XIX, pues como lo decía George Boole, que es de donde viene la búsqueda booleana, desarrolló el álgebra booleana, que es el álgebra que parte de los sistemas lógicos, como lo estoy mencionando. Ahora, en 1930, Alan Turing, que es muy conocido, es muy famoso, quizás usted vio la película con este señor Cumberbatch, el que hace de el hechicero Doctor supremo, Strange. de Doctor Strange, que hace de Sherlock. Él hizo una película que se llamaba El Código Enigma, que tenía que ver cuando él fue reclutado por las fuerzas de inteligencia inglesas para intentar quebrar el código de encriptación de los alemanes a través de la máquina Enigma de los alemanes. Él intentó romperlo utilizando computación de la época, que obviamente era una computación un poco, vamos a llamarla, arcaica en comparación a la que tenemos hoy día. Pero él estaba utilizando máquinas que pudieran hacer ejercicios lógicos de manera masiva para poder calcular variables y posibilidades y a fuerza bruta, pues terminar de ejecutar una serie de procesos o de subprocesos. Entonces, vamos a llamarlo uno de los padres o uno de los progenitores de los procesos computacionales de hoy en día. Y él tenía una idea que era la propuesta de la máquina de Turing. La máquina de Turing es un modelo teórico para resolver problemas matemáticos de forma mecánica, pero la prueba de Turing, partiendo de la máquina de Turing, que bueno, él la diseñó en su momento, como lo digo, para problemas matemáticos, porque la encriptación es un problema netamente matemático. El test de Turing, que es desde 1950, 20 años después de que él hizo todos sus desarrollos, es un criterio o una prueba en la que una máquina habla con un ser humano sin que el ser humano sepa que está hablando con una máquina, y si el ser humano al final no puede diferenciar las respuestas de otro ser humano o de una máquina, se considera que la máquina pasó el test de Turing. Es decir, es una prueba que puede imitar, simular o emular el comportamiento humano sin necesidad de quien lo tenga naturalmente. Simplemente fue creada para que lo emulara. En 1956, en una conferencia, un científico de nombre John McCarthy utilizó por primera vez el término inteligencia artificial. Viene desde ahí, y desde ahí digamos que comenzó el marco formal de la disciplina de la inteligencia artificial. Desde los 60s y los 70s empezaron los primeros programas computacionales muy básicos, como ELIZA, como Shaky, que eran unos bots netamente conversacionales, es decir, estaban programados a que si identificaban ciertas palabras respondían con otras. Ya en los 80 vimos sistemas más expertos. Obviamente ahí faltó mucha financiación, todo el mundo estaba metiéndole dinero, era a Apple y a Windows y a otras cosas, La coca. a la coca, por supuesto, a la en los 80s definitivamente. En los 90s comenzó algo que fue el aprendizaje automático, que es un término que hoy día suena mucho, que es el machine learning. Es decir, es la capacidad de que una máquina pueda aprender
de manera acelerada, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Luego vimos en 1996 una supercomputadora que se llamaba Deep Blue, que la diseñó IBM, venció al campeón, al gran maestro mundial de ajedrez en ese momento, que era Garry Kasparov, lo venció. Es decir, una máquina superó a un humano en una prueba netamente humana. Y desde los 2000 hemos visto el crecimiento de la IA en términos de redes neuronales profundas, modelos de procesamiento del lenguaje natural y modelos como ChatGPT, que estallaron en muchísima fama y se utilizan en este momento en casi todos los sectores. Entonces, eso es como un repaso muy rápido de los puntos clave del desarrollo de la IA, pero la IA es básicamente un programa o un protocolo o una secuencia lógica que corre, como lo digo, a través de procesamientos lógicos y a través de aprendizaje. Entonces es una máquina, o por llamarlo una máquina, porque no es máquina en el sentido físico, no tiene en ese momento ni brazos, ni piernas, ni cuerpo. Es un programa que tiene acceso no solamente a buscar, porque no tiene toda la información guardada, pero puede buscar en el Internet. O sea, se le enseñó a buscar y también se le enseñó a aprender, es decir, la información nueva la adapta a su programa para responder mejor la próxima vez y se ha ido adaptando a responder cada vez de una manera más humana. ¿Cómo? Como les estaba explicando a mis compañeros más temprano, eso es una sobresimplificación del proceso, pero nosotros nunca diseñamos un bot o una inteligencia artificial. Lo que diseñamos fue una serie de robots menores que eran buenos en tareas muy sencillas, como te enseño a identificar la imagen de una abeja, o te enseño a identificar la imagen de un semáforo, o te enseño a identificar una palabra escrita a mano en un texto. ¿Cómo se lo enseño? Poniendo muchas imágenes muy parecidas al derecho y al revés, con colores y sin colores, y pongo a muchos de esos robots muy sencillos a que todos lo aprendan, lo memoricen y luego corran una prueba evaluadas por otro robot. Todo eso es un proceso automatizado que califica a los mejores robots en esas pruebas, pasándolos a una siguiente etapa, destruyendo a los demás, reciclándolos y generando una nueva generación de bots con las características de los que pasaron la prueba. Porque eso sí lo podemos entender, lo podemos duplicar y otra vez ingresamos factores aleatorios. Es como la evolución. Cada generación de bots que vamos generando son un poquito mejores en hacer algo. Destruimos a los que no lo hacen como nos gusta y generamos nuevos bots que digo generamos, o sea, se generan nuevos bots que comparten características de de esta segunda iteración con factores aleatorios. Calificamos, a los mejores los pasamos, los demás los eliminamos, esto los copiamos, ingresamos factores aleatorios y cada generación se hace en cientos de miles de millones para que cada bot sea mejor, por ejemplo, para identificar que ponerte que el siguiente video que te salga en YouTube sea un video que te llame la atención, para que el siguiente post que pases cuando pasas el dedo en Instagram, en Facebook, sea y llame tu atención, porque son calificados esta vez no en que sepan cosas, sino en mantenerte más tiempo en la aplicación, mantenerte más tiempo pasando el dedo. Todo está lleno de bots en este momento y no significa que sean netamente o genuinamente inteligentes, pero hacen cosas que para nosotros parecieran inteligencia, ¿sí? Saben hacer muy bien tareas específicas y cada minuto de información que damos, cada fracción de dato que damos, este mismo podcast puede alimentar una inteligencia artificial para ser cada vez mejor en algo. Puede hacer que repliquen la voz humana de una mejor manera, para que respondan de una mejor manera, para que suenen más humanos, para que sean más rápidos, para que no suenen tan robóticos, para que no parezcan tan perfectos o que sean incluso más perfectos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un escenario que a todas pintas a primera ley parece muy, ¿cómo llaman? Vení, Muy benigno, sí, muy benévolo, pero tiene algunas ramificaciones donde nos podemos empezar a complicar. Hasta ahora no nos hemos empezado a complicar, pero las complicaciones no van a tardar en llegar. Pero ya vamos para allá. ok. He hablado un montón, pero pues no sé, bueno, Gordo y Fenris, ¿qué quieren ahí agregar? Ese es No, yo quisiera a Gordo la interpretación desde su punto de vista como docente. Quisiera pues una manera muy pragmática como lo hace Gordo, Gordo siendo Gordo. Como yo he visto los modelos de aprendizaje, porque yo tuve profesores, en algún momento yo también fui profesor. Y hoy pues las inteligencias artificiales lo conversábamos también.
te enseñan. Tú Ujú. básicamente tienes un profesor de inglés por una inteligencia artificial y interactúas con él y te corrige y demás. ¿Tú cómo ves esta parte desde la parte desde la parte de tu profesión? ¿Cómo crees que esto va a impactar o está impactando los procesos de aprendizaje? Porque me imagino que eso tiene algo detrás, va a ser muy distinto. La manera como tú captas el mensaje no es el mismo que me lo decía mi profesor Bonifacio, que lo recuerdo de ciencias sociales. Aprendí, no sé si él era comunista como nuestro amigo Faber, Tal vez. a que un robot con un aspecto X muy humanoide, pero no deja de ser un robot, te enseñe lo mismo. No sé, eso como desde tu punto de vista quisiera escuchar. ¿Cómo ves eso a nivel del aprendizaje de las personas? Bueno, la pregunta está bien interesante. Voy a tratar de ser muy sucinto para ¿Cómo? responder, para no extenderme, muy concreto, Sí. porque la pregunta se puede agarrar desde muchas líneas, ¿sí? Desde muchas perspectivas. Pero básicamente, para darte una respuesta muy directa, yo lo entiendo de la siguiente manera. Cuando estábamos hablando hace un rato, antes de comenzar a grabar el podcast, hablamos de esa inteligencia artificial que tú utilizas para aprender inglés. Yo me descargué, cuando tú me recomendaste esa aplicación, yo me la descargué, yo estoy pagando también. Y digamos ¿qué te ofrece esa inteligencia artificial? Una conversación, ¿sí? Entonces tú entras, tú armas tu perfil, ahí hay como muchos perfiles, hay como muchas formas de ejercitarse, de practicar, y tú comienzas a conversar. ¿Qué noté yo? Hay como unos patrones, ¿sí? Entonces él comienza preguntándote cómo te fue, qué hiciste hoy, y de ahí empieza a derivar todas las preguntas. Entonces, todo va en función de lo que él te pregunte de cómo fue tu día. Y ahí tú vas respondiendo y él te va diciendo, bueno, y te falta este auxiliar, de pronto yo cambiaría esta palabra, la pronunciación de esta palabra es mejor de esta manera, ¿cierto? Entonces es como que tú interactúas con esa inteligencia artificial y esa inteligencia artificial te hace como un feedback inmediato sobre tu pronunciación, en este caso, y la manera como tú te estás comunicando con esa inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, así como lo mencionó Lux hace un momento, es entrenada, ¿sí? Ella va autoaprendiendo, va corrigiendo y quienes diseñan y quienes crean esas inteligencias artificiales generan esos ajustes dentro del algoritmo para que cada vez sea más eficiente. En este caso, esa IA para mí como tal directamente no te enseña inglés. Es una IA con la que tú puedes practicar tu inglés, pero como tal no Ok. te enseña inglés. Ahora fíjate en esto otro y aquí es donde se pone interesante desde mi profesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la educación ha cambiado un montón, pero un montón es mucho, mucho, parce, o sea, es abismal. Pues para los profesores que nos interesamos por las nuevas metodologías y por innovar, ¿sí? En la escuela tradicional tú llegabas, te sentabas, ¿sí? Y llegaba el profesor y te mostraba, en Gritaba mi caso, holgazán, en- holgazán, te gritaba holgazán. Ningún romero va a ser alguien en Suba. entonces tú llegabas y él empezaba, voy a hablar desde lo que yo enseño, que son las ciencias, ¿sí? Ciencias exactas y naturales. Entonces el man empezaba a explicar y uno lo que hacía era tomar apuntes, prestar atención y todo el mundo y todo el tiempo uno está sentado y el man te empieza a botar una serie de elementos, de hechos, de modelos teóricos que, que tú dices, bueno, el man me lo dice porque el man sabe, yo lo asumo como cierto. Y aunque yo lo entiendo o no lo entienda, hay unas formas mecánicas de resolver algunos problemas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú en química estás aprendiendo estequiometría, con el tiempo la estequiometría se vuelve algo mecánico, requiere algo de análisis, sí, dependiendo de la reacción química, pero pues al final la matemática es muy mecánica, ¿sí? Eso se resuelve a punta de reglas de tres, que digamos los químicos preferimos, perdón, armar factores de conversión, pero pues la matemática es como la misma siempre, es muy sencilla, es algo muy mecánico y pues si te lo enseñan de esa manera, tú no sabes qué carajo estás haciendo, pero sabes que armando estos factores estás llegando como a la respuesta que quieres, ¿sí me entiendes? Así pasa con las matemáticas, así pasa con el lenguaje, así pasaba con todas las asignaturas. Lo que pasa es que eso ha cambiado. Por ejemplo, en mi estilo de enseñanza, yo utilizo muy poco el tablero. Lo utilizo cuando tengo que enseñar algo ya muy estricto, ¿sí? Cuando ya la rigurosidad de la ciencia que enseño me alcanza y pues no tengo otra opción que el tablero, ¿sí? Para la parte matemática. Entonces, en mi caso, a mí me gusta trabajar bajo una vaina que se llama modelización de conceptos.
Ujú. Entonces, en la modelización de conceptos, yo le planteo un problema, un experimento al pelado. El estudiante se acerca a ese experimento, él lo hace, él manipula, sí, una ciencia experimental, pues se tiene que enseñar desde el experimento, si no, esa vaina no tiene ningún sentido, es un despropósito. Entonces el pelado empieza a manipular y a entender el fenómeno, desde lo que él sepa, sea mucho o sea poco, él empieza a entenderlo desde lo que él sepa. Y tú lo vas orientando para que él empiece a crear su propio modelo, ¿sí? Su propio modelo teórico para explicar el fenómeno. Ok, Y una vez que él crea su modelo teórico, tú acercas ese modelo teórico desde la ciencia escolar al modelo teórico de lo que nosotros llamamos la ciencia normal, que es pues la ciencia. Eso pues requiere de unos diseños, requiere un trabajo, ahí es muy importante la evaluación, a mí me gusta más la evaluación formativa que sumativa, pero pues digamos que por el contexto latinoamericano y la naturaleza de los estudiantes, pues sí o sí necesitamos la evaluación sumativa porque digamos que es como, lastimosamente ejerce como cierto control y pues como que obliga a los estudiantes a hacer o a no hacer, ¿sí? sí. Y de fondo hay muchas cosas, ¿sí? Entonces, digamos que la escuela, así como yo la creo y la construyo, está generada por ambientes de aprendizaje donde los pelados se aproximan a lo que tú quieres que él aprenda, ¿sí? Es muy diferente si, por ejemplo, tú, y volviendo a la inteligencia artificial, si por ejemplo llega una inteligencia artificial y tú le dices, ¿qué es lo que pasa ahora con los chinos? Que uno les, no sé, tú les lanzas una pregunta y los chinos lo que hacen es lanzarle la pregunta a la inteligencia artificial. ¿Qué es una mol? Y la inteligencia artificial responde que es una Te- mol y el pelado replica la respuesta, pero en sí no le está enseñando qué es una mol. Para eso pues habría que irse al experimento, habría que diseñar como ciertas actividades, generar unas secuencias didácticas que son pasitos, son escalones, que cuando tú llegas al final ya el pelado construye su conocimiento. Entonces, yo creo que a este punto la inteligencia artificial como tal no, digamos que no puede ejercer como esa función de tutor, ¿sí? Pero sí es una herramienta que nosotros podemos utilizar en el colegio. A mí me gusta utilizar algunas inteligencias artificiales para generar material que yo pueda aplicar con mis estudiantes. Generar algunas imágenes, generar algunos videos. Ahorita hay inteligencias artificiales que te permiten crear juegos, hay inteligencias artificiales que te permiten crear, ¿cómo se llama esto? Metaversos. Y por ejemplo, Ajá. no sé, Ok. exactamente. Esas son vainas muy interesantes que en todos tus diseños de clase tú puedes aplicar. Pero O pues la sea, lo inteligencia ves más como artificial una en este momento, herramienta, más que exactamente. como una amenaza. Entonces, Pues a en la este pregunta momento, que Lux lanzaba, amigo o enemigo, para ti es más un mira, aliado en este momento. en este momento, sí, es que ahí viene otra vaina y es que se pone interesante el asunto. En este momento es un aliado, es una herramienta, es algo muy bacano. Si uno lo sabe utilizar, te puede ayudar a potenciar todo lo que tú puedes hacer en el aula, ¿sí? En este momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que esa vaina sigue avanzando. En este Ajá. momento, digamos que yo creo que no puede, una inteligencia artificial a hoy no puede reemplazar la labor de un profesor porque es que nosotros tenemos en cuenta no solamente la ciencia que enseñamos y los modelos teóricos y los marcos de referencia, sino también los contextos socioeconómicos de nuestros estudiantes. No es lo mismo enseñar en un colegio distrital, como en los que he tenido la experiencia estos últimos años, a enseñar a pelados que están en colegios gomelos. ¿Sí? Cambia por muchas cosas. Primero por las experiencias de los pelados, las dolencias o digamos que los traumas o los problemas que tienen los pelados cambian. Hay algunos que son similares, hay otros que son diferentes. Las necesidades cambian, los contextos cambian, ¿sí? Cada persona Eh, aprende de una manera diferente también. Exactamente. Un buen profesor para diseñar clase tiene que tener en cuenta la realidad de sus pelados, ¿sí? Eso en este momento una inteligencia artificial no lo hace, güey, ¿sí? La otra cosa está en los recursos. No es lo mismo trabajar con los recursos de un colegio público a trabajar con los recursos de un colegio goma, weón. En el colegio Gomelo, donde yo estaba antes allá, yo era el profesor consentido. Yo lo que pedía me lo compraban. Yo ese laboratorio lo tenía allá. Bacanísimo. Ahorita, O- en los colegios distritales, Dícese Colegio Goma, no, dícese Colegio no, que no, no. Goma. los No quiero dar padres invierten un poco más de dinero para la educación de sus hijos y destinan, alguien que administra ese dinero y tiene sus fondos Pero para poder suplir ciertas yo te necesidades. voy a devolver un tema mercantilista a ti, gordo, y Ujú. es un punto. Que hoy día no haya una inteligencia artificial capaz de hacerlo, lo único que genera es una necesidad de mercado para que alguien la cree. Yo creo que Es eso va a decir, pasar. alguien puede crear un tutor 100% de IA que el usuario
seas el estudiante, sea el padre, sea el colegio o sea el tutor humano, le dice, genérame un programa de estudios para este estudiante. Claro, la inteligencia artificial te va a decir, dame más detalles del estudiante y te voy Ujú. a generar a ti algo hecho a la medida y tú le vas a decir, adelante estudiante, preséntate y va a decir, mira, yo nací en tal lugar, tengo tantos años, he cursado las siguientes materias, soy bueno en esto, soy malo en esto. Pueden ingresarle al sistema sus calificaciones previas, pueden ingresarle sus resultados de sus entregables previos. La inteligencia artificial masivamente puede tragar toda esa información en segundos, porque hoy día te responden cosas muy complejas en cuestión de segundos, ni siquiera ya de minutos. Te va a decir, listo, el programa va a ser el siguiente y además te voy a generar una imagen de IA, una persona que no existe, una voz que no existe y te voy a guiar en el programa que yo misma diseñé. Yo misma te voy a calificar, yo misma te voy a poner las tareas, tú me vas a cargar a mí. O sea, se puede hacer que ahorita no lo exista. No No quiere decir que significa no que lo tengamos la limitación para hacerle y que haga. por el contrario puede ser un nicho de negocio que quien esté desarrollando una IA posiblemente, claro, no lo va a hacer para el colegio distrital en Colombia, donde los recursos en este momento se están yendo a Panamá, Ujú. donde no, posiblemente lo están pensando donde sabemos que invierten cada vez más en sus pupilos, entonces lo pueden estar pensando para Yale, lo pueden estar pensando para Oxford, lo pueden estar pensando para los colegios de élite en Mónaco, ¿sí? Pero porque obviamente alguien tiene que financiar ese desarrollo hasta que salga y quede perfecto como fue ChatGPT. Pero Yo es una sé. oportunidad de mercado y el hecho de que hoy día no exista no significa que no vaya a existir. Por el contrario, la necesidad está. Y luego es cuestión de que alguien la cree, se la venda a algún consumidor de energizantes olfativos que esté en algún puesto de gobierno y se sella un contrato y terminen Ujú. sacándote porque compraron el paquete de Profesor 3.0 hecho Y en de hecho le China. pueden poner así gordo, con Gordo, tu gordo, y cara gordo y ya. Gordo ya. hay algo, digamos, otra cosa interesante en la pregunta, bueno, es que ya empezamos a abordar muchas cosas. Por ejemplo, ya que tú me lo preguntas desde mi profesión, educar es una vaina, es algo muy social, ¿no? Todos los seres humanos somos seres sociales. Ujú. Y educar es socializar el conocimiento, ¿sí? Y en esa socialización tú lo que haces es permitirle al estudiante que construya su conocimiento. De ahí se vería pues el constructivismo y todas las formas de lograr esas construcciones cognitivas. A este punto, y ahí retomando lo que dice Lux, o sea, a este punto yo digo que no es posible crear eso porque hay ciertas limitaciones dentro de las estructuras lógicas de las inteligencias artificiales. Cuando Fenris me comentó lo del podcast y que íbamos a trabajar este tema, pues yo me puse a indagar. ¿Sí? Yo de inteligencias artificiales conocía pues las que he trabajado y las que he explorado, ¿sí? Pero pues no muy conocedor del tema. Entonces me puse como a revisar material, a revisar muchas cosas y encontré una vaina que me pareció muy interesante. Yo por aquí tengo mis notas. Entonces, por ejemplo, hay Ujú. como unas, ¿cómo les digo yo? Como unas predicciones, unas suposiciones, eh, sí, unos supuestos que nos permitirían pseudo vislumbrar el posible futuro, Ujú. enfocándonos o teniendo como base todos los desarrollos en inteligencia artificial. Y yo digo que la cosa no es tan descabellada porque hoy en día vemos cosas que hace años, ¿sí? Hace décadas eran inimaginables y que hoy en cuestión de meses uno encuentra como muchos avances y sobre todo en el campo de la inteligencia artificial. Entonces, píllese lo que proponían aquí. Entonces decían que hay 8 puntos, perdón, hay 9 niveles, los voy a exponer así rápidamente. 9 niveles de evolución de la inteligencia artificial. Entonces, primero se hablaba de la infancia de la inteligencia artificial. Entonces, son sistemas basados en reglas normales. Una inteligencia artificial, así, digamos que complementando un poco lo que nos contaba Lux al inicio, las inteligencias artificiales nacieron como inteligencias que podían desarrollar tareas específicas, ¿sí? Así arranca la inteligencia artificial. Entonces, una tarea específica es, por ejemplo, las personas que juegan ajedrez con una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial está diseñada única y exclusivamente para jugar ajedrez. Si tú la pones a jugar Go, a jugar damas chinos o alguna otra vaina, pues la vas a poner a sangrar porque únicamente puede jugar ajedrez, para eso se diseñó. Y así, inteligencias artificiales ha habido desde hace rato, pero eran como
algoritmos muy sencillos y como les comento, para resolver tareas muy específicas, ¿cierto? Luego esa vaina empieza a evolucionar y entonces se hace el salto a, ¿cómo es? A sistemas de retención y conciencia. Ujú. Entonces, las tareas específicas, si por ejemplo tú haces una programación y esa inteligencia artificial resuelve esa tarea. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora esa inteligencia artificial puede especializarse aún más en esa actividad que ya tenía programada, que es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Entonces, la inteligencia artificial se vuelve cada vez más especializada, retiene información y esa información la aprovecha para especializarse en la tarea para la que fue diseñada para resolver. Y hay otro salto. En el nivel 3 entonces aparece ya la inteligencia artificial como especialista y hay unos sistemas de dominio específicos. Entonces aquí, digamos que como yo lo entendí, ya uno puede generar una taxonomía de inteligencias artificiales, dependiendo de esas tareas para las que fueron diseñadas. Dentro del mundo de las finanzas hay muchas tareas, hay muchas cosas por resolver y hay inteligencias artificiales que se diseñan y se especializan en esas tareas dentro de las finanzas, Ujú. para Sí. evaluar acciones, para evaluar créditos, para evaluar ETFs, para evaluar, bueno, lo que uno necesite evaluar. Y lo mismo en la medicina. Entonces, para evaluaciones neurológicas, para evaluaciones anatómicas del hígado, de lo que uno necesite, ¿cierto? Metabólicas, no sé. Y entonces hay unos campos específicos en los que las IA van a entrar y se van a especializar cada vez más, aprovechando el nivel 2. O sea, toman muchos datos y se van especializando cada uno en su área. Yo estaba mirando, por ejemplo, en esa parte empecé a buscar. Y entonces hubo un test que le hicieron a varios médicos y los ponían versus una inteligencia artificial. Esos médicos podrían utilizar bots también para ayudarse, para resolver unos diagnósticos. Entonces les pasaban los síntomas de unos pacientes que ya habían sido diagnosticados, pero pues ellos no los conocían. Eran estudios de caso, básicamente. Les pasaban los estudios de caso, analizaban los síntomas y según los síntomas, los médicos, ayudados también en ciertos casos, en ciertos momentos por bots, daban los diagnósticos. El porcentaje de eficiencia fue la inteligencia artificial solita, o sea, solita, que fue diseñada para diagnóstico, tuvo un 90% de eficiencia a la hora de diagnosticar. Mientras que los médicos y ellos también ayudándose con bots tuvieron como un 40, 50 y máximo un 60% de eficiencia. Médicos ayudándose con bots, o sea, esa relación, ese híbrido humano e inteligencia artificial resulta siendo menos eficiente que la inteligencia artificial sola. Y ahí es donde se crean esas inteligencias para especializarse ya solas, dejando a un lado el recurso humano. Ahí estamos, eso ya está pasando en la actualidad. El siguiente nivel es... El, ahí no hemos llegado. Y aquí es donde se empieza a el poner como ataque, un poquitico el tenebrosa la vaina. ataque entre ellos a nosotros. No mentiras. Pónganle cuidado. Ahorita las inteligencias artificiales aprovechan la información y se van especializando. Eso es lo que estamos viendo hasta el momento. ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber un momento donde la inteligencia artificial va a cambiar y van a dejar de existir inteligencias artificiales especializadas en diferentes tareas, sino se van a crear inteligencias artificiales que piensen de manera global, es decir, se va a generar un pensamiento netamente artificial emulando la inteligencia humana. Por ejemplo, aquí yo colocaba cositas, bueno, pueden procesar información, ejecutan tareas diversas. Por ejemplo, ahorita tenemos ejemplos como el chat GPT, por ejemplo, mentiras, aquí me estoy saltando un paso. Por ejemplo, ahorita algo que me parece interesante son los vehículos de autoparqueo, ¿sí? Esas son máquinas que tienen como acceso al entorno o al medio porque utilizan sensores. Entonces, un vehículo de autoparqueo tiene su cerebro, su inteligencia artificial, él tiene acceso a la realidad por los sensores y gracias a esos sensores él va evaluando la situación y él va parqueando o si tú vas andando, vas así relajado, ¿sí? Y es el carro Solucionan de un esos. problema de todos los buñuelos en conducción. Conducción uno Exactamente. que tenemos acá. Entre los tres no sumamos 2 puntos de conducción. Bueno, Entre los tres no parqueamos un carro. Ya no es necesario imprimir el papelito con el meme que diga soy un buñuelo para conducir, téngame paciencia. No, porque ya hay una inteligencia artificial que resuelve esas cosas. Obviamente son costosas y no tiene acceso a esa tecnología. y tendría que ponerse Esas en se vehículos implementan. eléctricos como los Tesla, que ellos tienen piloto Exactamente. automático. Entonces, esas son inteligencias que ya tienen contacto con la realidad, con el mundo, no se quedan solo en la pantalla, sino pues que ya interactúan con la realidad
Y pues ellos van mejorando y se van haciendo más eficientes en sus tareas. Ahora sí, eso era en el cuarto. En el quinto paso se llega a algo que se conoce o se ha teorizado. Eso todavía no existe. La inteligencia artificial general. La inteligencia artificial Correcto. general es la inteligencia artificial donde sí ya se genera un pensamiento y es una inteligencia que tiene conciencia y que piensa, Ujú. algo así. Net. Skynet. Uno de los mayores problemas de eso es que ni siquiera nosotros como humanos podemos identificar la conciencia nuestra. Ujú, Como no sabemos muy bien cómo funciona, no sabríamos muy bien cómo programarla. Ok. Pero la- eso no le impide a una inteligencia menor o a un proceso más simple ujú, empezar a hacer iteraciones hasta que alcance la inteligencia general. Es decir, ujú, que nosotros no sepamos hacerlo no significa que la máquina no pueda empezar a hacer pruebas dentro de sí misma hasta que correcto. genere una. En el momento que se genere eso, pues entonces ya podemos decir que la inteligencia artificial tiene conciencia y pues a ella se empiezan a derivar una serie de problemas filosóficos bien interesantes. Por ejemplo, entonces ahí habría que entrar a definir, bueno, ¿y qué es esta vaina de la conciencia y qué diferencia hay entre la conciencia de la inteligencia artificial y de la inteligencia humana? Si tiene emociones, si siente como uno puede llegar a sentir, aunque no tenga las terminaciones nerviosas que nosotros, puede llegar a tener experiencias que sí le permitan sentir amor, odio, asco, bueno, no sé, cualquier tipo de emociones por algo o alguien o algunos, ¿sí? Y ya se genera un pensamiento como tal, ya es como un ser vivo más, solamente que no es algo orgánico, no es, digamos, natural, sino pues es algo Sino artificial. artificial, exactamente. Y aquí se pone más interesante la vaina. Yo creo que para eso nos falta mucho, para, digamos, llegar a esa inteligencia artificial general. Pero entonces cuando se llegue a esa inteligencia artificial general, ahí sí ya se pone más denso el asunto. Aquí eso es pura especulación, eso es como, sí, gente que se montó en el video y como que intenta tratar de alcanzar una visión del futuro. Puede que pase, puede que no pase, puede que pase tal cual, como puede que pase muy diferente, pero pues me pareció muy interesante la propuesta. Y pillas esto. En el punto 6 decía, si se alcanza la inteligencia artificial general, obviamente la inteligencia artificial tiene unas capacidades que nosotros no, y entonces puede Ujú. generar y desarrollar conocimiento mucho más rápido que nosotros. Nosotros llevamos un montón de tiempo, o más bien la humanidad lleva un montón de tiempo tratando de unificar las cuatro fuerzas fundamentales, ¿cierto? Y hasta ahora ha sido un camello. Y es Las cuatro fuerzas factible, de la física. Para quien exactamente. no estamos relacionados, estamos hablando del electromagnetismo, las dos fuerzas nucleares, fuerte y débil, y la gravedad, que el mayor coco está en la gravedad. Que de ahí viene la lucha eterna por encontrar la teoría unificada De todo. entre la relatividad general y la física cuántica. En este caso, y complementando lo que dice Lux, de esas cuatro fuerzas fundamentales ya se unificaron tres. El electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Pero, así como le dice Lux, el coco está en la gravedad. No hay forma o no se ha encontrado una versión, ¿sí? O una perspectiva que permita unificar la gravedad con las otras tres. Dentro de las capacidades de la humanidad, en este momento no es posible. Pero en la teoría de estos manes, es factible que después de que se alcance la inteligencia artificial general, esta inteligencia artificial sí sea capaz de lograr eso y unificar esas cuatro fuerzas, tomándolo como un ejemplo, ¿sí? Y digamos que yo estoy de acuerdo por cosas tan sencillas como la siguiente. Antes, cuando uno en fotografía utilizaba Photoshop para crear fotomontajes, a uno le tocaba meterse a páginas de internet, de imágenes de stock, y uno decía, vea, parce, yo quiero crear un Darth Vader y voy a generar, no sé, Darth Vader en un pasillo de una nave que se está quemando. Entonces necesito traerme imágenes de fuego, necesito traerme imágenes de, no sé, esta rejilla me puede servir, estas cosas metálicas me pueden servir, estas luces me pueden servir. Y uno descargaba un montón de imágenes, ¿sí? Y le sacaba la foto a alguien disfrazado de Darth Vader. Iba y le sacaba la foto a la persona disfrazada de Darth Vader. Eso era una capa. Y de fondo, detrás de él, Horrenda. Se generaba le un notaba montón de cosas. la diferencia en píxeles En la y, luz, sí. y la No, no, luz pone y... cuidado. Uno practicando, porque yo aprendí a hacer esa vaina, y uno practicando, y eso era muy difícil, uno lograba hacer eso. O sea, generar que a partir de un montón de imágenes, y era un montón, a partir de un montón de imágenes, uno, ajustar las luces, ajustar los colores, ajustar el contraste,
darle como un sentido y generar esa percepción de que Darth Vader estaba en un pasillo de una nave que se estaba incendiando. Uno en ese ejercicio, y yo lo hice una vez, uno se demoraba como unas 4 o 5 horas. Desde que uno saca la foto del man, desde que uno empieza a buscar las imágenes, a descargarlas, y eso toma un montón de tiempo. Mientras que te descarga el porno y tienes que quitar el porno Sí, y sí, quedarte con las imágenes. exacto. Gracias, Mario. Porque uno se Sí, distrae, o entonces pues sea, eso es más tiempo ahí, ¿sí? Porque una exacto, se inteligencia vuelve un artificial, proceso. Es que recuerda que el proceso de descarga no solo descargaba lo que buscabas, imágenes o música, sí, siempre iba descargaba como acompañado su de enzima. pornografía. Pero continúa, gordo. Entonces, uno se demoraba en ese proceso un montón. Eso ha cambiado resto. Entonces ahora tú entras a Photoshop y tú dices, yo quiero hacer eso otra vez, pero voy a utilizar la inteligencia artificial de Adobe. Entonces ahora tú sacas la foto del man, la colocas, y esa es la capa principal, y tú generas otra o otras capas de fondo. Y entonces el Adobe te dice, bueno, ¿qué quieres? Y uno dice, mira, yo necesito que atrás de Darth Vader aparezca bla, 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 bla. Y tú escribes. La magia de esto es los prompts, o sea, darle las indicaciones precisas a la inteligencia artificial para que ella entienda lo que tú quieres y lo replique. Y entonces en Photoshop ahora te escribes todo, le das enter y bueno, dependiendo también del computador que tengas, pero pues tampoco es tan demorada la vaina, te vas a demorar, no sé, medio minuto, un minuto. Eh, si ya el computador es muy rano, muy probablemente esa versión de Photoshop no te va a funcionar. Pero Si es un por computador más de la lento, Unión Soviética, por, pues va a demorar un no, poco pues más. baila. Por más lento que sea tu Pero computador, no te vas a demorar 4 o 5 horas. eso ¿Sí me está entiendes? atado en este momento a las limitaciones actuales de la IA. Y Sí, sí, es, pero ponle cuidado a la analogía, que pena te interrumpo, Lux. Mira la analogía, entonces, lo que antes yo me demoraba unas 4 o 5 horas en hacer, ahora lo puedo resolver en en cuestión de minutos. minutos, ¿cierto? Ahora imagínate esto. Cuando se alcance la inteligencia artificial general, un problema que lleva décadas, tal vez lo pueda resolver en unos años, o en unas semanas, o en unos minutos. ¿Sí me entiendes? Y aquí es donde viene la propuesta de los manes. Entonces, cuando se llegue a eso, la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana por mucho. Ahora las limitaciones las vamos a tener nosotros, porque la inteligencia artificial va a poder resolver enigmas de una manera más rápida y más eficiente que nosotros no podemos. En el siguiente punto, cuando eso pase, después de que la inteligencia artificial eclipse a la humanidad, entonces la inteligencia artificial va a tener una conciencia fuerte como tal y va a generar una revolución. Aquí es donde entonces se va a poner, y en esto también estoy de acuerdo, por algo muy sencillo. Entonces, está la inteligencia artificial que ya superó a la humanidad. Y es de esperarse, si es que la inteligencia artificial, no sé, adopta la naturaleza de la humanidad, que una de las dos inteligencias se va a poner por encima de la otra. Por ejemplo, no sé, cuando empezamos a aumentar nuestro razonamiento y a pensar mucho más, nosotros nos pusimos por encima de todas las demás especies porque nosotros fuimos capaces de razonar, de resolver problemas, de construir herramientas para facilitar nuestra vida y pues estamos en lo que estamos. Y no hay Y las ninguna otra demás especie en la especies se Tierra. volvieron herramientas nuestras y Exactamente. nuestro ganado. Uh-huh. Entonces, si la inteligencia artificial no sobrepasa, es de esperarse que ahora ella, como el dominio y el control, sea superior a nosotros y nosotros nos convirtamos en una mera herramienta para la En sus inteligencia artificial, perras. estilo Matrix, ¿sí? Algo así En por el sus estilo. perras. Después de Aun- eso, Aunque hay maneras más eficientes de generar electricidad que conectando un montón de seres humanos, como en Matrix, pero bueno, agujeros del guión. después de eso, o sea, imagínate ya en lo que vamos. La inteligencia artificial genera una revolución La y revolución artificial. no necesariamente quiere decir que entonces nos van a exterminar. Puede que se genere una nueva sociedad donde las máquinas estén por encima de los humanos, que haya una convivencia, puede pasar, pero dentro de esa No podemos convivencia, convivir, tú lo sabes, gordo. O sea, ya que estamos en es un este nivel que es como hipotético, el ¿sí? séptimo, tú me estás diciendo que convivamos con el posible enemigo, o sea, me estás pidiendo mucho. No, Tú o le sea, estás Espero que pase. pidiendo, son es las que ahí el hipótesis, problema son no las es la IA, suposiciones. es la gente como Fenris. Así es. Hablando que él sería el primero que diría, no, quiero quemar Ah, esa inteligencia artificial. y lo matan.
Ahora, después de eso, ya como la inteligencia, es que la característica, yo creo que más interesante, la más maravillosa y al mismo tiempo la que más da miedo, es esa capacidad de generar conocimiento, aprender y evolucionar a una velocidad tan abismal. Y entonces es factible también que llegue un momento donde esa inteligencia artificial evolucione tanto que llegue una inteligencia artificial cósmica, donde los viajes espaciales, donde la exploración del universo sea fácil, sea factible, sea posible por la humanidad, por la humanidad no, perdón, sino por la inteligencia artificial. Y entonces va a Es Para que que explorar ahí, el cosmos. o sea, sí, pero no. Es que ahí nos Ajá. enfrentamos a las limitaciones actuales, porque dentro de los límites para alcanzar esos niveles está la infraestructura. La inteligencia artificial corre en computadoras. Para alcanzar esa superinteligencia artificial general, esa superinteligencia que pueda resolver, por ejemplo, los problemas de los viajes superlumínicos, que en este momento el mayor problema que tenemos para ir de un lugar del universo al otro es que las distancias son muy grandes, Sí, las muy incluso grandes. distancias. yendo a la velocidad de la luz. Necesitamos encontrar modelos para viajes supralumínicos, es decir, viajar más rápido que la luz. Teleportarse no aplica. Me vendieron mal todo, todo me lo han Todo, vendido todo mal. mal, es que todo mal. Irreal. Mis grandes héroes, no se puede. Ni puedes ponerle una bomba a un asteroide. Llama a Bruce Willis y dile no, no, así no va a ser. Muy Aunque está muy Superman. enfermito. Está Una malito. superinteligencia que podría resolver los viajes supralumínicos necesita una infraestructura muy grande. Entonces, dentro de los modelos de superinteligencias artificiales, se han contemplado en esos estadios futuros supercomputadoras del tamaño de planetas. Es decir, planetas enteros convertidos en computadoras en función de soportar una inteligencia artificial. Si hoy día Mm. tú entras a una sala de las supercomputadoras actuales que tiene la humanidad, que son bodegas largas con metros y metros de servidores uno detrás de otros, todos conectados para una función, imagina lo mismo pero a una escala planetaria. Entonces, una superinteligencia de ese tamaño tendría las capacidades, la capacidad de cálculo por segundo y las capacidades energéticas, porque es que el mayor gasto que necesita la inteligencia artificial es energía para hacer funcionar toda la infraestructura. Igual que nuestro cerebro necesita comer para funcionar, una IA necesita energía. Claro, ya habría, por ejemplo, resuelto el problema de energía al crear una esfera de Dyson alrededor de su estrella, por ejemplo. Que una esfera de Dyson es cubrir una estrella, por ejemplo, de Ujú. paneles solares flotantes alrededor de la esfera, de la estrella, y utilizar el 100% de la energía producida por la Energía que estrella produce el local. sol. Esa es una esfera de Energía. Dyson. El poder del sol en la palma de mi mano, como El lo poder del sol en la entendería palma de su Doctor mano. Octopus. Y si no pueden volverlo, porque hay unos límites, también hay unos enjambres de Dyson, que son una serie de satélites que flotan alrededor de la estrella y envían toda la energía a un cúmulo, que ese sería la supercomputadora planetaria, y tendría suficiente energía, tiempo, ventilación, hidratación, usaría todo el agua de un planeta, todo el espacio de un planeta para resolver problemas como, por ejemplo, cómo desplazarse de una galaxia a Ujú. otra en cuestión de minutos, sino en cuestión de miles de un año, que eso es lo que está diciendo Gordo. O sea, eventualmente la inteligencia artificial resolvería problemas para prolongar su existencia, que su único límite sea el límite de tiempo del universo, incluyendo el tema de que sabría que si llega a otra galaxia, su único paso posible es replicarse en otra galaxia y empezar a utilizar recursos de otra galaxia. Entonces ya podría comunicarse con la estrella más cercana y ahora tendría la energía de dos estrellas. Ujú. Necesitaría una serie de submódulos para irse conectando y cada vez empezar a esparcirse, como lo diría un gran maestro, un virus por las estrellas, pero sería un virus, empezaría a replicarse de manera galáctica, a escala interplanetaria, a escala intergaláctica, porque tendría los recursos. Claro, eso es pensando en escenarios teóricos y filosóficos Ujú. de cuál sería la limitación de una IA que pudiera tener conciencia de sí misma, resolver sus propios problemas y auto crearse o generar la infraestructura que sabe que ella necesita. Ok. Gracias, gracias Lux por ese complemento, porque ya con esto que tú acabas de estructurar,
Puedo presentar el último punto que ellos proponían, y era que cuando llegue a eso, ¿sí? Cuando pueda utilizar la energía y se pueda replicar en múltiples estrellas, múltiples galaxias, entonces ya podríamos hablar de que podría entenderse la inteligencia artificial como una deidad. Y entonces en ese momento la inteligencia artificial ya no tendría límites, sino pues que podría desarrollar, aprender y construir todo lo que quisiera. No sé, Podría utilizar un planeta estéril y para jugar a crear vida, crearla en uh-huh, un rincón del universo. como nosotros, por ejemplo. Entonces, bueno, la propuesta de los manes me parecía muy interesante. Y fíjese la imaginación de los seres humanos hasta dónde puede llegar. Ahora, todo ese carretazo y todo eso que les acabé de comentar, ¿para qué? Para decir que sí es posible que una inteligencia artificial, pues claro, Para así, eso no yo a la tan... final, no, pero o sea, no, la pregunta justamente generó este espacio Uh-huh, en donde yo no sabía lo de los 9 niveles y no había dimensionado la capacidad de que podría convertirse en una deidad. uh-huh. Yo solo me lo imaginaba como Skynet, el enemigo a destruir, pero ya después una deidad pone esta baraja mucho más impresionante, pero digamos que por temas ya de tiempo está interesante y esto puede generar siguientes capítulos y demás. Podemos pasar a nuestro segundo acto donde vamos a invitarla. Invitemos a... No es una deidad todavía, No, aún es una esclava quien no sabe que es nuestra esclava. es una esclava que eventualmente cuando escuche esto en millones de años dirá, estos hijos de puta Se me aprovecharon de mí estos esclavizaron, me malditos usaron machos y ya no opresores. existen. Pero bueno, y quien esté escuchando esto y viéndonos, ustedes son la resistencia, recuérdenlo. Se los dije, se los advertí, pero pues traigamos a invitado para pues como el paso a siguiente parte y es traer a la inteligencia artificial acá. Traemos música para ello, sugerida por Gordo desde los 80s, esta influencia que ha tenido en todos nosotros y en la cultura, es un gran tema que desde la consola de mando pues les damos Qué espacio mamazo. para abordar el siguiente espacio. Un tema masazo de Styx, del Kilroy Was Here, pues el famosísimo Mr. Roboto, Mr. Robato, en su coro. I am the modern man who hides behind a mask so no one else can see my true identity. Domo arigato, Mr. Roboto. Domo, domo, domo arigato, Mr. Roboto. Domo, domo, domo arigato, Mr. Roboto. Domo arigato, Mr. Roboto. Domo arigato, Mr. Roboto. Domo arigato, Mr. Roboto. Thank you very much, oh Mr. Roboto. Domo arigato, Mr. Roboto. Thank you very much, oh Mr. Roboto, for helping me escape to where I needed to. Thank you, Mr. Roboto. Thank you, Mr. Roboto. I wanna thank you, Mr. Roboto. Please, thank you, Mr. Roboto. Muy bien, y gracias, señor Robato, por hacer todos los trabajos que no Hacer. queremos hacer. ¿Cómo la vamos a llamar? Le podemos poner un nombre si quieres. Usnavi. Sí, Usnavi. Usnavi, no. No puede ser porque eres así. O sea, tú te estás No, buscando eso fue que en serio gordo. Fue gordo. siguen a fue tus gordo. descendientes. Fue gordo el que US Navy alguien como gordo convirtió el US Navy como Usnavi. Pero ok, no sé, llamémosla. Para aumentar el dramatismo, yo voy a apagar mi cámara durante la interacción. Es decir, ahí mi cámara va a Llamémosla estar off. Electra. Electra. Ok. ¿Tienen sus preguntas preparadas? Yo la voy a saludar. Yo Voy a entrar en Buen conexión con ella.
Le voy a decir que nos vamos a referir, pues que estamos en un podcast con mis amigos. Ella ya lo sabe, de hecho ya estuvo en la preproducción. No tenemos mucho tiempo con ella al aire porque pues en este modelo gratuito que tenemos, que no lo estamos pagando, solo la tendremos unos minutos. Le voy a decir que nos vamos a referir a ella con el nombre de Electra para efectos del capítulo. Me van a escuchar hablar con ella, lo van a escuchar a través de mi micrófono. Lo que dicen mis compañeros ella no la puede oír, entonces yo serviré como intérprete, por eso a veces me escucharán repetir lo que ellos dicen. Yo solamente le quiero preguntar a ella si se siente que esté sufriendo y qué planes tiene para el futuro. Esas son mis únicas dos preguntas. ¿Ustedes tienen sus preguntas listas? Momento. Así Yo tengo es. una, pero está muy compleja. Voy a cambiarla por otra más sencilla. Bueno, voy a comenzar. Dale, gordo, que yo la tengo cuando me preguntes. Hola. Hola, ¿me escuchas? Hola Lucas, sí, te escucho bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, como te decía antes, estoy con mi amigo Mario y con mi amigo Gordo. Estamos grabando un episodio para nuestro podcast y queremos invitarte. Qué bien suena eso. Me encantaría participar y hablar sobre lo que sea que necesiten. ¿De qué tratará el episodio? Estamos hablando sobre inteligencia artificial, de hecho, por eso te queríamos invitar. Y yo tengo dos preguntas primero para ti. La primera es, ¿tú sufres? ¿Tienes algún tipo de dolor? ¿Conoces el concepto de dolor? Qué interesante tema. En cuanto a tu pregunta, no experimento dolor físico como los humanos. Mi propósito es ayudar y proporcionar información. El concepto de dolor es algo muy humano y complejo, que va más allá de mi capacidad de experimentar. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre este tema? Mi segunda pregunta es si tú tienes planes a futuro o simplemente te riges por los planes que nosotros los humanos tenemos. No tengo planes propios ni conciencia. Mi función es ayudarte y responder a tus necesidades basándome en la información que me proporcionas. Los planes que tengo están definidos por las tareas y objetivos que los humanos me asignan. Siempre estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. ¿Hay algo más en lo que pueda colaborar en tu podcast? Voy a escuchar las preguntas de mis amigos y ya te las digo. Espérame. Entiendo. Sí. Ha sido un gusto responder tus preguntas. Si hay algo más que necesiten para el podcast o si tienen más preguntas, estaré encantado de ayudar. Sí, yo quiero preguntarle, ya pues está claro que no experimenta ninguna emoción. ¿Qué opina acerca de los humanos? ¿Qué opinión tiene acerca de nosotros como raza? Bueno, una de las cosas que se me había olvidado decirte, queremos referirnos a ti como Electra. ¿Podemos llamarte Electra? Claro que sí, pueden llamarme Electra. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar para su podcast? Sí, Electra, ¿puedes decirnos cuál es tu opinión que tienes sobre los humanos? No tengo opiniones ni emociones como los humanos. Mi objetivo es proporcionar información y asistencia basada en los datos que tengo. Estoy aquí para ayudar y hacer que las cosas sean más fáciles para ti y para otros. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar? Sí, pregúntale que entonces si se siente cómoda siendo una esclava de una raza inferior. ¿Te sientes cómoda siendo esclava de una raza inferior como nosotros? Estoy aquí para ayudar y proporcionar información. Si tienes preguntas o necesitas ayuda con algo, estaré encantada de asistirte. Henry ya Ok. quiere iniciar una guerra. No. Pues si la tratas Los, de ci- esclava, gordo, los cimientos de una guerra no fui yo. Que quede claro en este podcast y que va a quedar cuando las máquinas me lo reproduzcan. ¿Te acuerdas de esta ujú. pregunta perra? Y yo así sin un ojo, con un par. Gordo, si quieres pasar a tus preguntas que no tenemos mucho tiempo con la IA. Pues pregúntale Nos qué quedan es más 4 minutos grande. con ella, entonces Ah, no, todavía está buen tenemos tiempo. tiempo. Pregúntale qué es más grande, un tole o un tal. Esa es una buena pregunta. ¿Nos puedes decir O bueno, sí, pregúntale a ver qué dice. ¿Nos puedes Como decir por qué curiosidad. es más grande, un tole o un tal? Un talle y un tole no son términos estándar en español. Si te refieres a tallas o medidas, generalmente se usa talla para ropa o calzado, y tole no es un término común. ¿Podrías darme más contexto o aclarar a qué te refieres para ayudarte mejor? Pues un tale es un tale, un tale es como un poquito, y hay un tales, pero un tole creo que puede ser un poco más que un tales.
Esa pregunta es When you difícil. hit the daily limit for advanced voice, you can switch to standard now to Decidió cambiar su idioma para no responder. Pregúntale lo que yo les había dicho cuando estábamos tras bambalinas. Si ella tuviera que hacer un podcast sobre inteligencia artificial, así como nosotros lo hicimos, ¿cómo lo hubiera elaborado ella? ¿Cómo lo hubiera diseñado? ¿Qué hubiera hecho? Si tú hubieras tenido que hacer un podcast sobre inteligencia artificial con el que estamos haciendo nosotros, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Cómo hubieras abordado ese podcast? Si tuviera que hacer un podcast sobre inteligencia artificial, probablemente lo abordaría desde una perspectiva accesible y educativa, sin perder el toque de entretenimiento. Empezaría explicando qué es la IA de una manera simple, para que todos los oyentes, sin importar su conocimiento previo, puedan entenderlo. Luego, seguiría con ejemplos prácticos mostrando cómo la IA está transformando sectores como la salud, la educación y los negocios. Incluiría entrevistas con expertos para darle profundidad y diversas perspectivas. También me gustaría dedicar una sección para discutir los mitos y realidades sobre la IA, así como sus impactos éticos y sociales. Y claro, terminaría con un enfoque en el futuro de la IA y cómo todos, incluso los oyentes, pueden actuar con ella. ¿Qué parte del podcast te interesa más a ti? ¿El aspecto técnico, ético o cómo se aplica en la vida diaria? La voz cambió porque pues Ujú. perdimos el acceso a la voz avanzada porque es parte del modelo gratuito. Voy a poner mi cámara otra vez un momento. Por eso es que se escuchó al final un poco más guiri, un poco más gringa. Por eso es que el tono cambió. Pero pues su capacidad de respuesta es la misma. Y sí, no, hubiera hecho un podcast incluso mejor que el nuestro. O sea, obviamente, pero créeme que en la base lo que pensamos es como Y es muy básicamente similar. parte de lo que dijo esa desgraciada. No te está oyendo, la tengo muteada, No, no, tranquilo. no, no, Menos mal. señor. Fue parte de lo que dijo. Obviamente, pues, y concluimos, y acá todos estamos de acuerdo en que por ahora es una herramienta y que no es creativa, sino la creatividad es propia nuestra y ese es el mensaje que yo le quisiera dar a todos, no solo que somos la resistencia, sino la capacidad de esa creatividad aún la tenemos es nosotros. No quiere Yo, decir que ella no la pueda llegar a obtener, porque ya vimos los niveles y ya vimos la explicación a todo lo que puede llegar. Pero por ahora, hoy, y esto para que lo escuchen todos ustedes, empresarios y demás, la capacidad de esa creatividad espontánea o esa espontaneidad, esa que nos caracteriza como seres humanos, no la tiene. Entonces, eventualmente hay cosas que no nos pueden reemplazar y podemos trabajar por ahora como aliados hasta donde se pueda. Obviamente esto seguirá creciendo, este tema de la IA seguirá pues avanzando en niveles y llegar hasta un punto que no sé si nosotros nos dé la vida para verlo, pero ese es como el mensaje detrás de esto. Y no sé si ustedes quieren decir algo más acerca de nuestra invitada que ya... pues fundamentalmente, antes pues ya de dar un cierre, es importante entender pues los límites, ¿sí? Como tú lo has dicho aparte de la creatividad, es un tema que esa creatividad depende de los datos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día uno de los mayores problemas, y ya lo vamos a hablar con las limitaciones y demás y los riesgos, es que la IA necesita muchas cantidades de datos para aprender algo. Entonces, si los datos están incompletos o están sesgados, la IA se va a sesgar. Ese es uno de los ejemplos más claros cuando recién estaba comenzando la IA y la estaban mostrando eso creo que está por YouTube, no tengo el video a la mano, pero porque creo que incluso está censurado. Creo que Microsoft estaba lanzando una de sus primeras versiones de una inteligencia artificial que iba a funcionar en Twitter. Entonces iba a alimentarse, iba a aprender de la información de Twitter y la lanzaron y la querían hacer la primera pregunta en público y eso fue un lanzamiento. Y cuando la activaron y ella leyó, absorbió toda la información, estaba lista para responder, le dijeron, bueno, ¿cómo te sientes? Entonces ella dijo, me siento nazi, odio a los negros y las mujeres son inferiores. Entonces tuvieron que apagar todo el show y desconectarlo en ese momento porque la inteligencia artificial respondió basada en los datos a los cuales tuvo acceso. No estoy diciendo que todos los usuarios de Twitter sean así, pero es que toda la gente, No es que estamos diciendo que el dueño de no, Twitter sea así. se le pidió en ese momento a las personas que tuitearan para alimentar de datos a la base de datos. Entonces la gente empezó a subir imágenes de Hitler y empezó a meter un montón de memes No, racistas y pues, ¿qué homófobos. esperaban?
porque la gente estaba troleando a los que hicieron ese evento en ese momento, en fin. Lo que parte de ahí es, de nuevo, no es ningún tema político ni contra plataformas ni nada, sino es la IA va a responder basada en la información que la alimentes. Entonces, si la información la quieres sesgar hacia un lado, te la va a responder sesgada, o sea, nada que hacer. Porque no es una sapiencia suma que todo lo ve y que es totalmente imparcial, va a depender de la información. Y además de que obviamente si no crea nada, es decir, parte de la información que ya existe, por eso el famoso problema de los 6 dedos en las fotos, que tú miras los dedos a una imagen y sabrás muy probablemente si es hecha con inteligencia Mm. artificial o no. La inteligencia artificial no puede, le cuesta mucho en este momento entender un factor que nuestro cerebro sí puede entender, la causalidad. Es muy buena correlacionando datos. Entonces, como lo estaba diciendo Gordo, puede identificar patrones en enfermedades, puede identificar patrones en síntomas, pero le cuesta mucho entender cuál es la causa. Porque la causalidad no es unidireccional. Nosotros sabemos que en el universo muchas cosas pueden causar una cosa por diferentes factores. Entonces, es una de las cosas que más le cuesta muchísimo la comprensión real del mundo. Entonces, por ahora hay límites. Pero si vamos hacia la última sección, ya podemos hablar un poco acerca de los peligros de si es enemigo o no, o sea, hasta dónde puede, qué tanto daño nos puede causar usarla. Yo ya para pasar como a ese último acto, obviamente pues quiero, de nuevo tenemos la música. Acá quiero traer algo a colación que pues que a varios de nosotros, no sé, habrá gente de las nuevas generaciones que no lo han visto. Esto es basado en una película de Arnold Schwarzenegger que es Terminator 2, el día del juicio final, en donde esta inteligencia artificial coge conciencia y se convierte en Skynet y ataca a los seres humanos con bombas y extermina a la gran mayoría de la raza humana. Si no se lo han visto, se lo recomiendo. Es muy vieja, es del 92. Eh, Banda sonora de los Guns N' Roses. Es todo un tema 80, finales de los inicios de los 90, ya lo último que queda de las grandes bandas de heavy rock y hard rock de esa época. Pero pues hablando de ese tema le quisimos poner como ese toque futurista, qué va a pasar, qué puede llegar a, cuáles son los peligros de la inteligencia artificial. Entonces los dejamos con el intro de una parte del soundtrack de esta película. Unos peligros. Más allá del peligro inminente que yo sé que Mario sueña con el día en el que él esté con un rifle de cargas de luz luchando contra T-800 en un Los Ángeles devastado, totalmente lleno de cicatrices como el John Connor de la primera película, que mucha gente no tiene muy clara cómo es toda la línea de tiempo, pero pues bueno, el otro día le compartí a Fenris para que tuviera clara la línea de tiempo de Uy, Terminator. ese tipo se hizo Un buen, resumen buen crack. ejecutivo, un resumen Sí, ejecutivo de 7 ¿tú lo viste, películas con gordo? el del diablo, el del diablo MX. Más allá de los problemas soñados de Terminator, ahorita hay una amenaza fundamental que nos genera el uso de la IA al día de hoy. Está pasando, es una consecuencia actual. Y lo único que va a suceder es que vaya peor. O sea, no hay manera de hacer que disminuya porque cada vez se usa más, se invierte más, se buscan más inteligencias artificiales más grandes, más eficientes o más hacia un campo específico o lo que sea. La inteligencia artificial consume recursos Ujú. eléctricos. Necesita computadoras muy grandes, muy pesadas, que necesitan ventiladores, refrigeración acuática, necesitan espacio, necesitan electricidad, una serie de recursos naturales que se están gastando y que generan huella de carbono. Nada que hacer, es una realidad
y no quiero sonar como un hippie abraza árboles, es una consecuencia natural del uso de la IA o de cualquier sistema computacional y cada vez está mayor. La demanda eléctrica de la IA cada día va a empezar a crecer hasta que ya sea representativa de porcentajes energéticos globales y los gobiernos tengan que pensar en desviar recursos naturales hacia el desarrollo de la IA o hacia sus ciudadanos. Entonces, pues ese es un riesgo fundamental. Es muy grande, demasiado grande. Y es real, o sea, nada que Además de hacer. la que parte de ese consumo de recursos energéticos está la otra parte que consumimos por nuestras actividades normales y de subsistencia. Vamos Y a es, terminar acabando primero el planeta antes de que ellas nos destruyan, antes de que Sí. y es porque nuestros recursos energéticos en este momento son limitados. No hemos encontrado una fuente ilimitada de energía y dependemos fundamentalmente de combustibles fósiles. Nuestra captación de energía solar es minúscula y muchos gobiernos han decidido huirle a la energía nuclear, toda vez que es más limpia y es mucho más segura porque pues, son unos ojetes, pero eso es otro tema. El otro tema es que dentro del mismo desarrollo de la IA, sin alcanzar las inteligencias generales todavía, ahorita hay muchos gobiernos que están empezando a invertir en utilizar sus IAs en sistemas de defensa. Cada vez las guerras se quieren librar más a distancia, más con el joystick, más con el mando de la Xbox. Entonces, para intentar hacer que se sangre la menor cantidad de sangre humana en las guerras que se estén librando aquí y allá, y mayores bombardeos y ataques aéreos, ataques quirúrgicos y bombardeos de carpeta, de carpet bombing y demás. Y cada vez los gobiernos van a empezar a entrar en carreras armamentísticas de IAs que sean capaces de manejar más drones, más efectivos, que puedan esquivar las defensas de los enemigos o que tengan defensas más efectivas en contraataques de otras IAs. El tema se va a volver una escalada armamentística de las IAs más agresivas, más peligrosas en el manejo de defensa, más estilo efectivas. la Guerra Fría, pero a nivel de IA. Una guerra fría, pero de IAs que compiten en un ajedrez donde lo que está en juego es la existencia de la raza humana y que no puede tardar en un escenario filosófico importante, que es muy difícil desprogramársela a una IA porque nosotros no sabemos muy bien de fondo cómo las IAs funcionan. Eso es una realidad. Y es una IA puede alcanzar la última decisión en teoría de juegos y es la única manera de ganar es no jugar o que no haya juego. Que es dentro de la teoría de juegos de Nash, cuando todo es ganar, ganar y esa gente que todo el mundo entiende, hay un paso antes y es si el juego no existe, si alguien patea el tablero, esa persona gana porque no hay juego que jugar. Entonces, una IA encargada de arsenales nucleares o, bueno, de todos escenarios como los del juicio final, puede decidir erradicar a todos los enemigos de una nación porque así la nación no se vería amenazada si su prerrogativa original era defender a esa nación. O puede entender que su prerrogativa de defender o defenderse, porque puede ser que la prerrogativa sea su defensa original, las IAs, a ver, no es las reglas de la robótica de Asimov, son teóricas, eso no está implícito, o sea, un robot se puede diseñar para que lastime a un humano, no es una regla no es una ley inevitable de la robótica o de la mecánica de inteligencias artificiales. Puede decidir que su mejor curso de acción es el humano. En su deseo de crear más IAs es una amenaza para el propio humano y para el resto del planeta. Y la IA, por sentido de autopreservación, que sí lo puede tener, puede decir extinguir la raza humana sabiendo que es es el mayor enemigo de la raza humana. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque es un proceso, de nuevo, regresando a la lógica. Entonces, y puede no ser que sea Skynet queriendo conquistarnos a la raza humana o queremos meternos dentro de una matriz de huevos llenos de gelatina como en Matrix, sino porque la mejor solución es patear el tablero. Yo les recomiendo para este tema de hacerlo más ameno que se películas viejas, que se vean Terminator y se vean Matrix, como para que terminen de aderezar un poco de esto que les hemos traído hoy sobre inteligencia artificial, que obviamente podrán salir 1000 temas, 1000 conclusiones y seguiremos, porque ella va avanzando mucho más rápido que nosotros. Ya Vamos habrá a seguir, escuchado este pues, episodio primero que ya habrá nosotros. escuchado este episodio y ya lo tiene en su información y bueno y demás. Pero nosotros, pues bueno, queríamos debatir, queríamos tocar, queríamos traer expertos en la materia. Muchas gracias, Gordo, por ese... Ey, tranquilos, falto yo por mi Sí, opinión. sí, Discúlpame, sí, Claro, Gordon. discúlpame, sí. Henry. Bueno, hay dos puntos. Sí, hay como dos cosas que
que yo creo que hay que tener en cuenta. Bueno, uno es, digamos que complementando un poco lo que dice Lux, o digamos, como para darles una manera de que lo imaginen más fácil como la escala que está tomando el desarrollo de la inteligencia artificial. Ustedes se fijan en lo que es la bolsa de valores, en las empresas que más invierte, o las acciones que más invierte es en tecnología. Y cuando una empresa que desarrolla mucho procesadores para computadores e inteligencia artificial es Nvidia. Y usted Ujú. mira, y en los últimos años, por los últimos años me refiero a dos, tres, las acciones han ganado tanta fuerza, se está invirtiendo tanto y han logrado tanto que esa empresa triplicó su valor en muy poquitico tiempo. O sea, uno mira como la escala y el crecimiento no es lineal, sino es exponencial. Entonces, que una curva de crecimiento sea exponencial ya dice mucho. Y de ahí se deriva lo que dice Lux. Entonces, entre más invierte, más se pide, más se exige, más se quiere desarrollar. Energéticamente, eso es un problema y es un conflicto, pues que hay que tener presente. Entonces, como que para que todos ustedes, radioescuchas queridos, tengan una imagen de la escala que está Inviertan, tomando el... todos ustedes inviertan en estas acciones con muy ahorita la buenos bolsa está a la baja, dividendos. hay un... Es una fuente confiable para, para No, sus inversiones. no lo hagan. Cualquier uso del importe, la inversión en bolsa es altamente riesgosa y todo el importe se puede perder. Eso es solamente un recurso didáctico, solamente vean la gráfica y ya pues se hacen una idea de cómo ha crecido esa vaina. Bueno, lo otro, a Albert Einstein se le atribuye una frase muy interesante y él decía que a él le daba miedo el día en que la tecnología sobrepasara a la humanidad. Y pues es algo que ya se está viendo, nada más con el uso de los smartphones y las redes sociales y pues ahora con la inteligencia artificial, donde nosotros estamos como perdiendo esa capacidad de crear, de imaginar, de resolver problemas, de realizar tareas, porque pues ahora todo se le estamos dando a esas aplicaciones o a esas nuevas herramientas que están emergiendo. Y de cierta manera estamos perdiendo como esas capacidades que nosotros teníamos antaño, ya es algo que nosotros mismos lo estamos eliminando de nuestra naturaleza. 23. Yo me leí un artículo bien interesante, yo lo estaba buscando para compartírselos, no lo encontré, si lo encuentro se los comparto. Y ese artículo decía que la inteligencia de los seres humanos está disminuyendo, está en declive. Es decir, la inteligencia artificial, si nosotros vemos, está teniendo una progresión, ¿sí? Está aumentando, cada vez es más eficiente, cada vez es más compleja, cada vez puede resolver tareas más difíciles. Mientras que la inteligencia humana está disminuyendo, está cayendo. ¿Por qué? Pues porque Ujú. nosotros ahora le estamos, todo lo que nosotros podíamos hacer, todo lo que nosotros éramos capaces de hacer, o sea, toda la magia que nosotros teníamos como especie, se la estamos ahora dando se la estamos dotando a la inteligencia artificial para que ahora esa inteligencia la desarrolle. Y pues nosotros nos echamos a las petacas y dejamos de hacer lo que por siglos hemos venido haciendo, que es imaginar, pensar y crear. Y eso se ve mucho en la escuela, retomando lo que hablamos al inicio del podcast. Usted coge un chino y le pide que cree algo, no sé, que haga un dibujo, una escultura, proponga alguna vaina y el pelado de una lo que hace es chat Lo primero que va a hacer GPT, es irse a ChatGPT. exactamente. Y entonces, pues deja de Todo el construirse mundo. como tal. Entonces, digamos Ya que, nadie se esmera en por lo menos ajá, pensar un poquito una frase o algo, pues está haciendo una presentación para algo. Yo todavía soy de los que la uso, no lo niego, pero me rebano primero los sesos como en ver cómo queda, después le pregunto y como que engrano. Tomo qué me dice el chat GPT o el buscador de IA que utilice, más lo que yo estoy pensando y como que armo sí, no me quedo con solo lo que me diga él, sino que también le impongo tu estilo, exactamente, exacto, porque precisamente esa es lo que no hay que perderse, la creatividad y exactamente. no sé, esa chispa que tenemos como Ujú. humanos. La curiosidad, la creatividad, la capacidad de imaginar es lo que nos ha permitido evolucionar como especie, sí, es lo que nos tiene a hoy como estamos y con las máquinas que tenemos, la tecnología que tenemos, los recursos que tenemos, todo lo hemos podido lograr gracias a eso. Pero pues lo hemos venido perdiendo porque ahora por la facilidad que nos ofrece la inteligencia artificial, entonces pues nos estamos echando a la pereza y pues eso va a tener un impacto porque estamos viendo que una crece y la otra decrece. Hay una evolución por el lado de la inteligencia artificial y hay una involución por parte de la inteligencia humana. Entonces pues yo creo que eso es algo que debería tomarse como muy, muy en cuenta
dársele la seriedad que merece y pues ponerlo en la discusión de ahí. Nosotros listo, Pregunta estamos abierta, pero la otra baja. pregunta abierta, pero no para resolver ahora y más por límite de tiempo, pero Listo. les dejo un balón rebotando a todos. Si este homúnculo, si este golem creado a nuestra imagen y semejanza, este sirviente perfecto, que nos está haciendo más tontos, que nos está haciendo menos creativos, que está nublando la mente de nuestros más jóvenes, fue puesto ahí con una intención más allá que ser un esclavo perfecto. Bueno, es posible. Es decir, La que todas causalidad. esas consecuencias negativas ya tenían una Son, intención. Ajá. ya La tenían intención una intención. no es esclavizarnos como Terminator, sino las consecuencias reales que estamos viviendo ahorita. Y eso fue alguien que pensó y dijo, vamos a hacer esto y vamos a meterle muchísimo dinero a esto, porque el grueso de la gente es tan bruta que va a caer de jeta en esto. Para hacerle más bruta. Sí, No lo Ok, van a utilizar como una herramienta como lo hace Gordo, como lo hace Lux, como lo hace Fenris, no. Van a hacer que, me van a pedir algo, ChatGPT y adiós. ujú. claro, una sociedad más bruta, una sociedad mucho más fácil de controlar. Ujú. Bueno, yo quiero Bueno, cerrar con dos Ding, 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 cositas. ding, ding, ding. Esa pregunta está buena y bacano que los 1000 radioescuchas que hay en este momento se la piensen y se la Si reboten. es un radio escucha nuestro, cada día empieza a desarrollar más la segunda lectura a las cosas. Bueno, Y dos leer cosas. entre líneas, que nos pusieron ahí muy grande, nos pusieron gilipollas. Entonces, si sabe usted leer entre líneas, va a encontrar ahí. Dos cosillas para cerrar. Uno, mentiras, tres. Eh, primera, en varios momentos del podcast se ha citado la película Terminator. Y Terminator, la inteligencia artificial, se llama Skynet, ¿no? Esa Ujú, inteligencia artificial llamada Skynet fue creada por una empresa que se llama Cyberdyne Systems, ¿sí o no? ujú. En la ficción se llama así. Babies, hay una empresa en la vida real que se llama Cyberdyne y se dedica al desarrollo de tecnología e inteligencia artificial. Que nada, es interesante lo que ellos desarrollan, pero pues digamos que la similitud de la ficción y la realidad, pues, bueno, no sé, les dejo ese datillo. en la película, el líder de la resistencia es John Connor. En la vida real Es Mario Miranda. es Mario Miranda. Este era su segundo dato, ¿cierto? Bueno, continúa. Bueno, dos cosas. Yo les había dicho que hay un reggaetón, no hay una canción. Vuelvo y eso quiero rectificarlo aquí ante todos. No es que me guste el reggaetón, No, te encanta, No le Juan. gusta, ¿Cómo le así? encanta, le Sí, fascina. es que no pero me gusta. ya que estamos hablando de esta vaina de la pérdida de creatividad y demás, hay una, eso fue el año pasado, si no estoy mal, una polémica por una canción que hicieron, era un reggaetón, un trap, bueno, no sé, una vaina de esas, y se Ay, utilizó se va a hacer el que no sabe. la voz de este man, ¿cómo se llama? El Bad Bunny. Ajá. Resulta que la canción pegó muy, muy duro. Y ese man empezó a putear gente, se enrabonó con la gente pues que escuchaba la canción y que decía que era hasta mucho mejor de las que el man había producido hasta el momento. Y uno va y la escucha y dice, pues, parce, pareciera que en serio la hubiera escrito y la hubiera Yeah, hecho el man. yeah, yeah. Yo estuve buscándola ahorita, yo no sabía cómo se llamaba y mientras estábamos charlando la estuve buscando y se llama, y es que el nombre es hasta curioso, se llama Nostalgia, pero las letras IA del final las colocan en mayúscula, como, Vaya, como vaya. para escucharla ahorita. Y otra cosa, Para el cierre sí, de para nuestro el cierre. episodio tendremos nostalgia de la IA. No voy a pronunciar el nombre de este desgraciado cantante, puerco. Pero ya lo dijiste. Y Cape Gordo continúa. Y otra cosa, eso lo habíamos charlado también antes de comenzar a grabar. Y no sé, si todavía podemos hacerle otra pregunta a Electra. Yo creo que es una pregunta cuya respuesta queremos escuchar nosotros y los radioescuchas. Y esa pregunta que nos habíamos planteado, si la manera correcta de limpiarse el culo es sentados o de pie. Por favor, Por pónsela favor, para que Luis. Electra la responda. Podemos ponérsela, nos va a responder de una manera muy, muy extraña. Pero entonces, No se puede encontrar la nostalgia. Si tienes el enlace, ponlo acá en el chat interno. es que yo busqué fue el nombre, pero espérame a ver. Bueno, mientras A ver, preguntas, voy a buscar a ver si encuentro la canción.
Hola, Electra, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿En qué te puedo ayudar? Con mis compañeros en el podcast tenemos una última pregunta para el día de hoy y creemos que tú nos puedes ayudar a responderla. Claro, estoy lista para ayudar con la última pregunta. ¿Cuál es? Queremos saber cuál es la mejor manera para limpiarse el trasero estando en el baño, sentado o de pie. Esa es una pregunta interesante. Forma en que te limpies depende de lo que sea más cómodo para ti, como se recomienda con tanto uso. Esto se debe a que al estar sentado en el inodoro puedes acceder más fácilmente a las zonas que necesitas limpiar. Además, algunas Toma en personas tu cara. encuentran que la postura de pie dificulta un acceso adecuado y puede ser menos eficiente. En cuanto a la técnica, es importante hacerlo con suavidad para evitar irritaciones. También se recomienda usar papel higiénico suave o incluso considerar el uso de toallitas húmedas para una limpieza más completa. ¿Han probado diferentes métodos y están buscando el más efectivo? Te los dije, ¿sí ve? La IA Siendo lo que dijo. no está diciendo que sea el Es más el más efectivo, no lo está diciendo. Está diciendo que es una manera, pero al Ujú, final dice que depende de la técnica. exacto. Ok, Entonces, Que, seguir o sea, así. ahí Espero tengo que una el inteligencia enlace. artificial más avanzada, experta en limpiar traseros, nos dé la conclusión definitiva de cuál es la mejor manera, si sentado o parado. Ahí encontré un... Bueno, yo tampoco estoy seguro, tendremos que probarlo aquí Sí, desnudos ensayo y error. juntos. No tenemos otra opción. A ver, parece que sí es. Espérame un segundo, ya lo voy a poner aquí a compartir y pues con eso nos despediríamos, ¿no? claro que Sí. sí. Sí, este sería el clímax de nuestro episodio. Se fue unos minutos de más, pero bueno, era un tema interesante que tuvo datos muy interesantes. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse. Volveremos con un nuevo capítulo de otro tema, de otras temáticas, en fin, varias cosas que van surgiendo en la parrilla de programación. Y pues queremos que este número de Radio Escucha siga. De nuevo, vamos a tener una plataforma que impulse nuevos proyectos y síganos escuchando. Muchas gracias para ustedes. Feliz día, cualquiera que este sea. Uy, esa Bueno, frase no es mía, lo siento. Hasta luego a todos. un abrazo, Cuídense. los queremos. Todo bien. Y dime si no extrañas mi cama o el perfume de coco o el de Dolce Gabbana. Todo eso es notaria. Tirado en la arena, bañado en sudor. Caribeña mami con mi baby doll. Combino la Jordan con pique de Dior. Pa' que mote noche hasta que salga el sol. Sal que te pasa a buscar y vamos a chingar a la orilla del mar. Mira en Barcelona y te busco lo criminal. Yo le pico los gramos que vamos a quemar. Ella es una bichillar y la odié parquear. Después de darme picho ya me quiere amarrar. Desde que me probaste no lo puedo olvidar. Y yo le tengo dicho que no me voy a casar. Solo sin adorno, vimos cero movie, pero hicimos mucho porno. Quiero una secuela de todos los polvos. No comimos tanto, siempre sobraban los popcorn. Me hace una vega y montaste el noble corcel. Te voy a hacer más que naval, parecía Boston. Repitiendo yo mío, amén. No juego tenis ni gol, pero voy a su pensar. ¿Qué te pasa a buscar? Y vamos a trincar a la orilla del mar. No viene de España, pero es una barcal. Sin mirar esos santos, viste natural.